Hoy, como nunca antes, el tema educativo está presente en México. Como nunca antes, la prioridad en torno a la estructura de la educación, pero también a los programas, los contenidos y los planes de estudio, ocupan un lugar muy señalado en las prioridades de nuestra nación. Todos hemos escuchado, hemos sabido, hemos estudiado el contenido de la reforma educativa que ha planteado la presente administración, una reforma que ha completado ya un primer capítulo importante y destacado en materia de estructura, de organización, de planes laborales, de plazas de estudio, de muchas cosas, para seguir ahora y continuar con el tema de los planes de estudio, de los contenidos, de los programas académicos y pedagógicos. En eso trabajan hoy las autoridades educativas y todo el sector, maestros, directivos, profesores, académicos, investigadores, en toda la República Mexicana. Esperamos con inquietud y con curiosidad lo que estos nuevos capítulos de la reforma habrán de traernos. Tanto Marinela como el subsecretario han hablado de esta importante oportunidad que representa para los jóvenes de México el futuro inmediato. Qué herramientas y qué competencias habrán de desarrollar en sus instituciones educativas para poder no solamente hacer planes de vida y de desarrollo y de crecimiento profesional, sino sobre todo de estrecha comunicación y colaboración en su entorno. El trabajo profesional no está desligado de lo que pasa en mi comunidad, tiene que estar profundamente ligado con lo que sucede en mi ciudad, en mi comunidad, en mi población. Parte de esas inquietudes las abordaremos a lo largo de este congreso, el día de hoy, miércoles, y el día de mañana, jueves. La primera ponencia que tenemos programada para esta mañana, sin más preámbulo, quiero presentar al doctor Rodolfo Tuirán, que ya todos conocen. Rodolfo es un hombre que tiene una larga trayectoria en el sector educativo, más de 10 años, usted me corregirá, doctor, en la Secretaría propiamente, pero con una larga trayectoria en materia de análisis, estudio e investigación, hoy al frente de educación media y media superior. Con ustedes, el doctor Rodolfo Tuirán. Bienvenido, Rodolfo, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenos días. Es un honor y un privilegio estar con ustedes el día de hoy y es una oportunidad magnífica para tener un intercambio sobre un nivel educativo que desafortunadamente no ha tenido ni la visibilidad ni se le ha asignado la prioridad que en esta coyuntura y en esta etapa actual del desarrollo del país merece la educación media superior. Yo me voy a referir a algunos de los más importantes retos de la educación media superior, que como se diría en algunos ambientes también constituyen áreas de oportunidad para mejorar la calidad de los servicios y las opciones con las que cuentan los jóvenes actualmente. Si me permiten, solo con fines introductorios, quiero decirles a ustedes que mi conversación básicamente se va a centrar en estos 10 puntos. No me voy a detener por razones de tiempo a describirlos en este momento, sino que lo haré a lo largo de mi conversación con ustedes. Esencialmente lo que sostengo es que estos 10 puntos son quizá los más importantes en esta coyuntura y en esta etapa actual del desarrollo de la educación media superior. Esencialmente enfrentamos problemas de cobertura, problemas de abandono escolar, problemas de equidad, de aprendizajes insuficientes, por supuesto de profesionalización de nuestros docentes, entre otros temas. Y lo que voy a hacer en adelante es evaluarlos, describirlos y identificar algunas de las líneas de respuesta institucional que se están brindando en este momento y eventualmente también descifrar la ruta a seguir, la hoja de ruta que deberíamos de seguir en los próximos años para avanzar
hacia los grandes objetivos nacionales en materia de educación media superior. Voy a empezar por el tema más tradicional, el que preocupa a muchos, que es el de la disponibilidad de oportunidades educativas para los adolescentes y jóvenes en México, y que se refleja en un tema esencial, que es el tema de la cobertura de la educación media superior, sobre todo después de formulado un mandato específico en febrero del 2012 de alcanzar cobertura universal en la educación media superior, no más allá del ciclo escolar 2021-2022. Eso nos pone ya en un horizonte relativamente cercano y en una meta muy ambiciosa. Esencialmente lo que tenemos aquí es la situación actual. Hoy en día, desde el punto de vista de la cobertura escolarizada, el país tiene una cobertura de casi 70%. Es decir, que alrededor del 70% de los jóvenes en nuestro país acceden a la educación media superior. No es una cobertura universal, todavía estamos lejos de la cobertura universal. Y si nos comparamos con otros países, pues no estamos en una situación de privilegio, estamos por debajo de la media latinoamericana y estamos por encima de la media mundial. Esencialmente ese es el punto, pero todavía los desafíos son enormes. Si nos comparamos con América del Norte, donde hay cobertura, donde hay casi cobertura universal, pues evidentemente la diferencia es abismal. Incluso si nos comparamos con América Latina estamos por debajo, pero necesitamos apresurar el paso y creo que lo podemos hacer en los próximos años, sí y solo sí enfrentamos algunos de los desafíos que voy a comentar a continuación. Esencialmente las metas que nos hemos propuesto para el año 2018 como una meta intermedia y para el año 2021 como cierre, como plazo que nos estableció la Constitución para alcanzar cobertura universal. Aquí habría que hacer una distinción y rápidamente reflexionar acerca de lo que significa cobertura universal. Cobertura universal puede significar que todos los jóvenes en edad de 15 a 17 logren acceder a ese servicio. Pero hay una condición esencial para acceder a la educación media superior, que es contar con el certificado de educación secundaria. Entonces, una primera respuesta sería que cobertura universal significa que todos los jóvenes en edad de asistir a la educación media superior y que cuenten con un certificado de secundaria tengan garantizado el acceso con calidad a ese servicio. Ustedes pueden ver la meta de educación media superior escolarizada que nos hemos propuesto, que es de 80% en el año 2018. Eso creemos que es equivalente a un 85% de cobertura total cuando se incorporan modalidades no presenciales y a distancia, y significa probablemente en el 2018, de acuerdo a las evaluaciones que hemos hecho, que el 95% de los jóvenes en edad de asistir con certificado de secundaria tengan acceso a ese nivel educativo y a esos servicios. Y en el año 2021, el 100% de los jóvenes puedan acceder a ese servicio, lo que significaría una cobertura escolarizada de aproximadamente 87.5% y una cobertura total de alrededor del 93%. Estas son las metas, estas son las tendencias. En el último año alcanzamos un incremento en la cobertura de 3.5% y de aproximadamente un incremento en la matrícula de 240,000 personas, que es una cifra mucho mayor de la que habíamos previsto, trazando la ruta hacia la consecución de la meta.
En términos generales, digamos que en 2013 y 2014 han sido buenos años y que vamos incluso más rápido de lo que habíamos previsto. Sin embargo, eso no es ningún indicio de que finalmente lo lograremos. Tenemos que establecer los mecanismos y los procedimientos y eventualmente las estrategias para alcanzar esta meta específica. Miren ustedes, y esto da idea de la dificultad del reto. Si comparamos a los que están adentro de la educación media superior con aquellos que, teniendo un certificado de secundaria, están fuera del sistema educativo y comparamos sus características, podemos ver la envergadura y dificultad del reto que significa alcanzar cobertura universal tal como lo he planteado en este momento. Si comparamos a estos dos grupos, por ejemplo, según la localidad de residencia, podemos encontrar que cerca del 31% de los que, teniendo la edad y el certificado de secundaria para acceder al servicio, viven en localidades de menos de 2.500 habitantes, y los comparamos con los que están adentro del sistema actualmente, vemos que es una población muy selecta y es una población difícil de alcanzar. Vive en localidades rurales y en localidades muy rurales. Además, la gran mayoría, el 55%, es pobre. Está por debajo del quinto decil de ingresos y se puede advertir que hay también una concentración de estas personas cuando los comparamos con los que sí están adentro del sistema educativo. Y finalmente, también hay una concentración en algunas regiones del país, como es la región sur del país, en donde casi 1 de cada 5 tiene como origen esa región geográfica cuando los comparamos con los que sí están adentro del sistema educativo. Entonces, en conclusión, decir que tenemos una meta, que necesitamos alcanzar cobertura universal, pues sí es un mandato, pero al mismo tiempo estas cifras muestran la dificultad de conseguir y de lograr ese mandato específico. Ahora, ¿cómo hacer para enfrentar a las características de estos segmentos que necesitamos incluir en la educación media superior? Pues hay que diseñar estrategias específicas para estos grupos. La primera y la más convencional es que sigamos trabajando en la creación de nuevos planteles y en ampliar los ya existentes. Es la estrategia más obvia de atención. Donde no tengamos planteles, construirlos, si la estrategia tradicional de hacerlo funciona, o bien de ampliar para aprovechar las capacidades instaladas o ampliarlas, invertir en ese renglón. La segunda es aprovechar la capacidad instalada de organizaciones y de instituciones ya existentes y que eventualmente pudieran refuncionalizarse para atender a estos grupos específicos. Y cito un ejemplo que me parece relevante, como es la telesecundaria. Ustedes recordarán que en México en 1968 se dio a la tarea de crear y de brindar atención a los jóvenes en localidades marginadas y alejadas que no contaban con acceso a la educación secundaria. Bueno, y la pregunta de fondo, ¿podríamos usar las telesecundarias instaladas desde el 68 para ahora utilizarlas en contraturno para instalar los telebachilleratos y atender a esas poblaciones que están demandando esos servicios? Pues esa es una pregunta que nos hicimos para multiplicar los telebachilleratos en México, que hoy ya son 1,700 con apoyo federal y que cada año crecerán 1,500 más hasta llegar a 7,600 y poder atender a cerca de 360,000 jóvenes que viven en localidades alejadas o muy pequeñas en el país. Y esto es una estrategia que muestra las virtudes de pensar en la posibilidad de aprovechar capacidades ya instaladas y refuncionalizarlas con fines
de atención a los jóvenes en el bachillerato, o bien de impulsar la atención a la modalidad no presencial como es la prepa en línea, que hoy inició en septiembre, apenas hace unos días, la impartición del primer módulo con cerca de 20,000 estudiantes, y el próximo noviembre impulsará la atención a 20,000 más, y muestra también las posibilidades de diversificar las opciones educativas para atender las características tan diferenciadas de los grupos en México. Ese es en esencia el primer reto. El reto de la cobertura no es un reto sencillo. Sabemos cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer. Sabemos que ese esfuerzo tiene que traducirse en la creación de nuevas instituciones y nuevas modalidades de atención, y hasta ahora el reto ha sido, digamos, atendido adecuadamente, pero todavía resta un largo esfuerzo por realizar. El segundo reto es quizá uno de los más significativos de la educación media superior, y es como una suerte de la punta del iceberg, porque muestra y concentra en ese problema en particular muchos otros de la educación media superior. Vean ustedes, el abandono es como una suerte de vértigo a partir de los 15 años de edad. La tasa de abandono en la primaria, no es en la educación básica, en la educación primaria, es de aproximadamente 1% anual. Se eleva en la educación secundaria a cerca de 5%, pero en la educación media superior se multiplica a 15%. Y eso significa, en pocas palabras, en el ciclo 2011-2012, un abandono de casi 650,000 jóvenes anualmente. Es una sangría extraordinaria que tiene un enorme costo social y, sobre todo, un enorme costo en la trayectoria de vida de las personas. Y aquí se ve cómo la tasa, este es el porcentaje de asistencia escolar, cae rápidamente, vertiginosamente, entre los 15 y los 20 años de edad, hasta que disminuye la asistencia escolar a una proporción relativamente menor. Y eso provoca, en pocas palabras, que nuestro país esencialmente siga siendo un país de secundaria terminada, y al mismo tiempo sean muy pocos los que todavía llegan a la educación media superior y la concluyen estos niveles. Aquí se ve una cohorte ficticia, en el lado izquierdo del panel, se ve una cohorte ficticia en donde de cada 100, en el año 2010 solo terminan la educación superior alrededor de 21 personas. Eso hace 20 años pues era una cantidad significativamente menor, y muestra avances, pero no son avances, digamos, que nos permitan compararnos con otros contextos y otros países, sobre todo desarrollados. Entonces, como ustedes ven, estamos hablando de un problema muy significativo, un problema que frustra y trunca las trayectorias educativas de las personas. Por esa razón, nos hemos propuesto disminuir el abandono escolar, focalizar nuestra atención en el abandono escolar y disminuirla de una tasa en el 2011-2012 de 15% a otra de 9% en el 2018. Es una diferencia importante. Algunos de ustedes pensarán, ¿por qué no nos hemos comprometido con una tasa mucho menor que la del 9%? Hemos revisado experiencias internacionales, hemos valorado y calibrado esta meta, y significa esencialmente que si la logramos disminuir de 15 a 9, significaría disminuir 1,5 veces lo logrado en los últimos 22 años. Es decir, en solo 6 años, disminuir 1,5 veces lo logrado en 22 años, porque en el país
no hemos pasado más que de 19 a 15% en 22 años. Entonces, me parece que es una meta más bien ambiciosa y muy comparable desde el punto de vista del esfuerzo a la que se propuso Chile en los años 90 y que finalmente alcanzó al pasar de 15 a 10%, es aproximadamente una meta equivalente en el mismo periodo. Y el secreto para lograrlo desde nuestro punto de vista es un asunto de definición. En el pasado no nos hemos propuesto disminuir el abandono porque hemos pensado que el abandono es algo que es ajeno a la escuela y que sobre todo tiene como fuerzas causales las motivaciones o los factores socioeconómicos. Pues nuestro punto de partida es que la escuela es un ancla fundamental para determinar el abandono escolar. Y por esa razón nos hemos planteado 3 ideas muy simples para confrontar el abandono escolar en México. Primero, reconocer que el abandono no es un hecho inevitable en ningún sentido. Segundo, que se puede y se debe hacer algo contra el abandono. Y sobre todo, tercero, se puede hacer desde la escuela, reconociendo que muchas de las fuerzas que operan en favor del abandono están en la escuela misma. Desde los contenidos educativos de los planes y programas, desde las prácticas y estrategias de aula de los docentes y muchos otros aspectos, están contribuyendo a detonar también el abandono, fusionándose por supuesto con otras muchas causas de carácter extraescolar. Pero ese es el punto por el cual nos hemos propuesto buscar hacer esta transformación, y creo yo que nos hemos sobre todo concentrado en el liderazgo de los directores. Hemos buscado capacitar a todos los directores de plantel, lo hicimos en 2013, lo volvimos a hacer en 2014 y les proporcionamos a los directores de plantel y a los docentes una caja de herramientas con un total de 12 manuales que plantean recomendaciones específicas para contribuir a movilizar a docentes y directivos en contra del abandono, y hemos buscado dinamizar y dar fuerza a un movimiento contra el abandono escolar. Hoy en día, después de 2 años de experiencia, el 80% de los directivos percibe que está teniendo éxito en combatir el abandono escolar. Tenemos información que sostiene esas afirmaciones, aunque no son, del mismo orden de magnitud que lo estiman los directores de plantel. Los directores de plantel están planteando un optimismo extraordinario, pero las cifras solo revelan que empezamos a disminuir el abandono a un ritmo de casi 1% anual, que es más o menos el ritmo que nos habíamos propuesto al iniciar esta administración. Estamos en un estimado de aproximadamente 13.2, 13.4%, y las cifras definitivas plantean o indican que aparentemente es mucho más profundo la disminución del abandono escolar, pero no tendremos confianza en este planteamiento sino hasta que tengamos los resultados definitivos del formato 911, que es de donde derivan estas estadísticas del abandono escolar. Nos parece que es un paso en la dirección correcta, pero evidentemente tenemos mucho que hacer en este renglón y sobre todo hacerlo descansar genuina y verdaderamente en la movilización de las comunidades escolares. Este es el segundo reto mayúsculo, la desigualdad en la educación media superior, en el acceso y permanencia, en buena medida está determinado por la evolución de este fenómeno. Paso a un tercer desafío, que es el de la equidad y la inclusión. Como todos ustedes saben, México es un país de contrastes marcados. Y eso hace que la educación evidentemente no sea un ámbito de excepción, sino que incluso en ese ámbito se produzcan
algunas manifestaciones que son verdaderamente preocupantes. Vean ustedes, esto es una gráfica muy simple. Esencialmente lo que muestra es la matrícula acumulada por decil de ingreso. Y eso me permite decir, en el decil cuarto acumulado, qué porcentaje de la matrícula de cada nivel educativo tiene origen en un segmento social particular, en este caso los de hasta 4 deciles de ingreso, que son los más pobres en el país. Vean cómo en el nivel primario, en la escuela primaria, el 60% de la matrícula de la educación primaria proviene de los 4 primeros deciles de ingreso. Podríamos estar orgullosos de que la primaria ha servido para garantizar igualdad de oportunidades o como un mecanismo auténtico de igualador de oportunidades. Eso mismo ocurre, casi lo mismo ocurre en la secundaria, donde el 55% de su matrícula proviene de esos 4 primeros deciles de ingreso. Pero vean lo que ocurre en la educación media superior y superior. En la media superior, solo el 39% de la matrícula proviene de los 4 primeros deciles de ingreso y el 17.5% de la matrícula de superior de los 4 primeros deciles de ingreso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esencialmente que el acceso en el nivel medio superior y superior para los más pobres es difícil y en muchos casos muy difícil, sobre todo en la educación media superior. Y aquí el acceso a la educación media superior y superior, juega como una suerte de mecanismo que tiende a reproducir las desigualdades. Y si no rompemos ese círculo en particular, corremos el riesgo de que la educación media superior y superior contribuya a reproducir y a perpetuar esas desigualdades. Este es un aspecto que me parece crucial y de ahí la importancia que tiene abrir los espacios de la educación media superior para garantizar que todos los segmentos sociales acceden en situación de igualdad de oportunidades a estos niveles educativos. Eso es en lo que toca al ingreso. Vean las desigualdades desde el punto de vista del origen rural urbano y desde el punto de vista de las personas según condición de discapacidad. Fíjense cómo en el área rural la tasa es casi la mitad de la que existe en el ámbito urbano, sobre todo metropolitano. Y fíjense también cómo las personas con discapacidad tienen niveles de cobertura francamente muy por debajo de la media nacional. Esto entonces lo único que hace es subrayar los mecanismos de inequidad en el acceso a la educación media superior que debemos romper. Para eso tenemos una amplia variedad de mecanismos e instrumentos y solo señalaré algunos de ellos. Enrique del Val hace un momento hablaba de que la Secretaría otorgaba 900,000 becas a los jóvenes en el nivel medio educativo, en el nivel medio superior. A eso debemos agregar 1.100.000 becas del programa Antes Oportunidades, antes Progresa, hoy Prospera, que le da la posibilidad a los segmentos de menores ingresos de incorporarse a la educación media superior o superior ahora con el apoyo de una beca. Esencialmente contamos con 2 millones de becas en un nivel educativo donde hay 4,5 millones de estudiantes y casi 4 millones de ellos en instituciones públicas. Hoy ya somos capaces de garantizar que la mitad de los estudiantes en instituciones públicas cuenten con un apoyo, que significan las becas, que tienen pues una repercusión muy significativa, sobre todo para garantizar el acceso y permanencia de los jóvenes a este nivel educativo. Y una de esas becas está destinada a enfrentar los problemas del abandono, entregándoselas
a los jóvenes que están en riesgo de abandono, identificados por los directores y docentes de las escuelas. Es una manera de ayudar a combatir el fenómeno del abandono y al mismo tiempo de enfrentar los problemas de equidad e inclusión. Al mismo tiempo hemos diseñado mecanismos para atender a ciertos segmentos de la población, como los telebachilleratos, los módulos de educación abierta y a distancia de la educación media superior, o bien los bachilleratos interculturales en zonas de alta concentración indígena, así como los centros de atención a los estudiantes con discapacidad, que les hemos dado una atención especial y que queremos que sean un mecanismo que nos permita incluir a estos jóvenes y brindarles opciones y servicios para que puedan estudiar el nivel medio educativo. Hemos creado 100 centros de atención en 2013, 100 centros más en 2014 y buscaríamos que entre 2015 y 2018 creemos 300 centros más para concluir la administración con 500 centros de atención para estudiantes con discapacidad. Es un tema de la mayor importancia para los jóvenes y para México. Me parece que esta es quizá uno de los temas de mayor envergadura y de mayor importancia en este nivel educativo. Paso al cuarto de los retos rápidamente, que es el desafío del aprendizaje. Todos ustedes saben que en este renglón las cosas no han estado bien y cada vez que tenemos resultados, sobre todo de pruebas nacionales o internacionales, nos volvemos a preocupar y con frecuencia a escandalizar. Vean esta gráfica que es reveladora de la situación en este renglón. Es los resultados de la prueba PISA en matemáticas, en donde se compara a Corea con México. Vean cómo se trata de dos perfiles radicalmente diferentes. Una suerte de pirámide normal, en el caso mexicano, y de pirámide invertida en el caso de Corea. En el caso particular de México, ustedes pueden ver que hay una alta concentración de los jóvenes de 15 años que presentan este examen en los niveles más bajos de la prueba, 55% contra 9% de Corea. En contraste, lo que tenemos es una muy baja presencia de jóvenes con resultados extraordinarios, buenos, sobresalientes, en contraste con Corea, en donde hay una abundancia de jóvenes con esas características. Hay una diferencia de 13 veces el resultado de Corea, por supuesto de manera desfavorable para México. Entonces, de esta gráfica y de estos resultados, pues se ha abordado ya mucho diciendo, entre otros, que los jóvenes mexicanos no están preparados para incorporarse activamente a la sociedad moderna porque carecen de las habilidades y las competencias para hacerlo. Bueno, las pruebas mexicanas no hacen más que confirmar esta situación, aunque introducen alguna variante positiva en el caso de matemáticas, con las diferencias en la concepción del examen, en los indicadores del examen y en otros muchos aspectos. Lo que sí podemos decir de las pruebas mexicanas es que en general en matemáticas ha habido un crecimiento significativo, aunque algunos técnicos arguyen que hay una suerte de corrupción de la medida, porque conforme se conoce el examen, se va preparando para enfrentar el examen y se van utilizando una serie de recursos que tienden a hacer cada vez menos efectiva la medida. Pero esencialmente lo que ha pasado es que en matemáticas ha habido un crecimiento, es una disciplina y en consecuencia tiene un docente disciplinar que se encarga de dar matemáticas, en contraste con la comprensión lectora, en donde venimos además a la baja
en términos por la proporción de jóvenes que obtienen resultados buenos o sobresalientes. Y entonces tenemos un resultado discrepante, mejoras en matemáticas y una suerte de empeoramiento en comprensión lectora, que quizá pueda explicarse, entre otras, porque a los docentes en la media superior les gusta trabajar en general aislados, de manera individual, poco con trabajo colaborativo, aunque ha habido un repunte en ese renglón, y no hay, digamos, estrategias transversales que construyan de manera colaborativa una respuesta del plantel para ayudar a los jóvenes a resolver los dilemas que presenta la comprensión lectora en un país como México, que no lee más de 3 libros al año, y que lo que hemos visto es que son indicadores que cuesta mucho trabajo mover y resolver. Entonces aquí el punto central es cómo podemos ayudar a los jóvenes a mejorar sus aprendizajes. Es obvio que las prácticas docentes tienen mucho que decir y mucho que apoyar. Obviamente necesitamos docentes mejor formados y con un perfil más adecuado, y que lleguen al aula cuando estén suficientemente preparados y sean los mejores quienes eventualmente tomen esa clase y sean responsables de esa clase para hacerlo lo mejor posible comparativamente con respecto a otros docentes. Un aspecto que puede ayudar es justamente el trabajo colaborativo. Hay evidencias múltiples que muestran que el trabajo colaborativo les permite a los docentes romper con el aislamiento y el individualismo con el que se forman y desarrollan sus clases. También les permite compartir estrategias de enseñanza, compartir conocimientos y experiencias y una amplia variedad de aspectos hasta que inciden incluso en la planeación docente, en la planeación del trabajo de aula. Necesitamos al mismo tiempo, después de una reforma como la del 2008, plantearnos la posibilidad de mejorar de manera significativa los materiales de apoyo a los que tienen acceso los maestros y los directivos y los docentes en general de la educación media superior, y ahora con el servicio profesional docente, brindarles el apoyo de un tutor o de un asesor técnico pedagógico y por supuesto acercarle los instrumentos que se requieran para propiciar el desarrollo profesional de los maestros en México. En el caso particular del fomento al trabajo colegiado hemos visto mejoras, cada vez más una proporción creciente de planteles promueve el trabajo colegiado y provoca que se reúnan los docentes con cada vez mayor frecuencia. Por ejemplo, en la gráfica se muestra que entre el 2012 y el 2014 un porcentaje de 36 a 54% de los planteles explica que los docentes se reúnen al menos una vez al mes. Eso es una revolución y un cambio muy importante en la media superior, que no está acostumbrada ni ha estado acostumbrada a propiciar este tipo de apoyos. Por supuesto, a multiplicar los materiales de apoyo y a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación y por supuesto el Internet para hacer llegar medios y materiales que le permitan al docente y a los estudiantes desarrollar o utilizar estos medios para fines educativos. Por ejemplo, nos dimos a la tarea de crear un portal que se llama Tu Prepa en Videos, en donde hemos seleccionado del material disponible en la red por alrededor de 1,000 docentes responsables de esta estrategia, alrededor de 5,600 videos que han sido identificados y que pueden ser utilizados para cada segmento de los programas y para todos los planes y programas del bachillerato general. Y estos son materiales que pueden ser muy útiles justamente para propiciar aprendizajes cada vez mejores, cada vez más eficientes. Paso
ya me perdí, creo que es el sexto o quinto, que es la profesionalización de los docentes y directivos. Ese es un desafío extraordinario. Todos compartimos que el docente es un actor clave del proceso de enseñanza-aprendizaje y necesitamos que esté mejor calificado, con credenciales cada vez mejores y al mismo tiempo con la posibilidad de ir desarrollándose a lo largo del tiempo a través de procesos de formación continua y desarrollo profesional. Una nota sobre el perfil de los docentes de la educación media superior. En México, 67% de los docentes tienen licenciatura, pero cerca del 25% no tiene, perdón, aquí está, cerca del 9.4%, perdón, 9.4% no tiene educación, no tiene licenciatura terminada o incluso solo tiene el bachillerato. Ustedes se preguntarán por qué tiene que ver con las transformaciones y transiciones que se dieron entre las organizaciones que dieron el lugar a las instituciones que hoy conducen los destinos de la educación media superior. En algún momento de la historia se fundieron las secundarias técnicas con las preparatorias y eso provocó que sobrevivan algunos docentes que no tienen licenciatura y solo cuentan con licenciatura incompleta o con bachillerato. Pero vean cómo de manera creciente un segmento significativo, 1 de cada 5, cuentan ya con niveles de posgrado. Y seguramente esa será la tendencia en los próximos años y eso también vendrá a beneficiar los perfiles de los docentes de educación media superior, como hoy a través del servicio profesional docente se está impulsando. Para cierto tipo de plazas se está exigiendo un perfil donde el docente tenga por lo menos niveles de maestría y si es posible de doctorado. Hay también otra idea que me parece crucial, que es el hecho de que los docentes, una proporción significativa de los docentes no realiza, no tiene presencia en cursos o diplomados o algún otro tipo que expresen procesos de formación continua. Cerca de 1 de cada 3, casi 1 de cada 3 docentes no lo hace y eso también, por supuesto, se revierte sobre la calidad de la enseñanza que imparten. Un aspecto en el que se dio enorme importancia es la formación en competencias o por competencias de los docentes. Este año vamos a terminar de capacitar a todos los docentes del país en competencias, pero es claro que esa es insuficiente, esa estrategia es insuficiente. Es importante que los docentes, en un contexto en donde se promueve la formación por competencias, conozcan esta opción y al mismo tiempo sean capaces de desarrollar estrategias en aula congruentes con esta opción. Pero también es cierto que necesitamos mejorar la formación disciplinar de los docentes, necesitamos sobre todo mejorar su formación pedagógica y también necesitamos que los docentes conozcan bien la etapa por la que atraviesan los jóvenes, los adolescentes y tengan herramientas para utilizarlas en sus interacciones permanentes. Termino este segmento recordando que venimos de una reforma, de la reforma del 2013, de febrero del 2013, una de cuyas piedras angulares es el servicio profesional docente que busca colocar a los mejores docentes en función de su perfil y en función del mérito. Y creo que este asunto nos va a ayudar enormemente conforme se vayan perfeccionando estos instrumentos, nos va a ayudar enormemente a resolver muchas de las debilidades actuales de los docentes en servicio en la educación media superior. La experiencia reciente, ahí se muestran algunos de los números en la parte derecha de la gráfica, en donde se presentan cuántas personas presentaron examen
en julio pasado, cuántos obtuvieron perfil idóneo, y lo que muestra es que por cada 100, solo 33 personas mostraron resultados que pueden definirlos como maestros o docentes con el perfil idóneo para dar clases en la educación media superior. Pero es claro que en adelante también los procesos esenciales de ingreso, de promoción, de reconocimiento y permanencia serán regulados y conducidos por la ley del servicio profesional docente, y este es un paso desde mi punto de vista en la dirección correcta. Paso al sexto de los desafíos, que está vinculado con los dos anteriores y en buena medida es resultado de ellos, que es el desafío de la calidad de los servicios. Miren ustedes, el único indicador que tenemos en la educación media superior relevante para estos fines es el del Sistema Nacional de Bachillerato. Aquí ustedes pueden ver que en diciembre del 2012, solo 4% de la matrícula total de la educación media superior estaba adscrita a planteles que ya habían ingresado al Sistema Nacional de Bachillerato, que es una suerte de padrón de calidad. Y en ese padrón de calidad, a través de un evaluador independiente, que es el COPEMS, se evalúan a los docentes, se evalúan una amplia variedad de aspectos vinculados con su perfil, su formación y sus estrategias, de aspectos relacionados con la calidad de la infraestructura y las instalaciones, entre otros muchos aspectos. Pues solo el 4% en 2012 estaba en una situación de ingreso, de ya estar asentado en el padrón de calidad. Hoy en día ya está el 22.5% de la matrícula de la educación media superior, lo cual da cuenta del avance, pero también da cuenta del largo trecho que tendremos que recorrer para garantizar que los planteles de educación media superior provean una educación en donde haya por lo menos la garantía de estándares mínimos de calidad. Y este es un asunto de la mayor importancia, sobre todo si queremos garantizar varias cosas. La primera, egresados que cuenten con las competencias adecuadas, egresados que tengan competencias para ingresar al mercado de trabajo y exitosamente, o bien a la educación media superior, egresados que al mismo tiempo tengan las competencias que se requieren para desarrollarse de manera competente en la sociedad y, por supuesto, para constituirse en ciudadanos responsables, libres, ejemplares en muchos puntos de vista. Entonces, aquí el camino todavía es muy largo. Otro indicador que me parece relevante es el que tiene que ver con el número de planteles o la proporción de planteles que tienen una alta concentración de resultados insuficientes en sus estudiantes en la prueba enlace. En 2013 habíamos identificado 3.389 planteles en esa situación y nos dimos a la tarea de buscar reducir de manera significativa su número con estrategias de apoyo a los docentes, a los directivos, etcétera, etcétera. Solo logramos una disminución de poco más de 500 planteles y hoy en día en esa situación siguen estando 2.858 planteles. Es obvio que necesitamos hacer mucho más, porque miren lo que nos ocurrió: 1.611 que estaban en esa condición se mantuvieron en esa condición, y 1.778 planteles salieron de esa condición y mejoraron significativamente. Pero desafortunadamente entraron en esa condición 1.247 planteles que el año anterior no estaban en esa condición. Entonces nos dimos a la tarea de concentrarnos en los planteles que tenían problemas y no atendimos suficientemente bien a los planteles que no estaban en esa condición en 2013 y terminaron en esa condición en 2014. Esto revela que es una tarea compleja,
en donde las estrategias, por supuesto, deben de considerar esta dinámica cambiante, rápida, fluida, que está teniendo lugar en los planteles por muy diversas razones. El séptimo desafío, rápidamente, es el de la continuidad de los trayectos educativos. Ya señalé que el abandono es un problema fundamental y, por supuesto, eso se transforma en falta de continuidad a lo largo de los trayectos educativos. Solo el 57% de los egresados de la educación media superior van a la educación superior como destino, tienen a la educación superior como destino y se involucran en la educación superior. El resto, o bien se ingresa al mercado de trabajo, o bien, en todo caso, se dedica a otras tareas, principalmente de carácter doméstico, con la pérdida que eso significa después de una enorme inversión social, de no dedicar esas energías de manera, digámoslo así, complementarias a tareas sociales y de otra naturaleza que sean relevantes para la transformación de la economía misma, aunque por supuesto realizan tareas sociales esenciales. Hay algunas variaciones por tipo de bachillerato, pero la información lo que muestra es que muchos de ellos no siguen por problemas socioeconómicos, las becas no son suficientes para resolver sus problemas, y muchos de ellos también enfrentan problemas porque no están suficientemente orientados desde el punto de vista vocacional. Si fallan en el ingreso a un plantel, dejan de insistir en otros pese a que hay opciones, o bien simplemente no tenían información sobre las carreras, no le gustó lo que eligió o razones semejantes. Y eso revela el escaso interés y atención que le hemos puesto al problema de la orientación vocacional en México, que debería de ser una tarea prioritaria desde muy tempranamente en nuestras vidas, si me apresuran, desde la educación primaria. ¿Qué necesitamos? Sabemos que la orientación vocacional es fundamental, entre otros, para tomas de decisiones informadas, responsables, conscientes, articuladas a un proyecto de vida, para al mismo tiempo prevenir el abandono escolar y para otras razones semejantes que tienen que ver con la orientación hacia los jóvenes. Necesitamos desarrollar muchos más instrumentos de los que hemos desarrollado hasta ahora. Apenas estamos en una tarea incipiente en este renglón, estamos desarrollando portales para orientar vocacionalmente a los jóvenes, pero necesitamos en todo caso realizar esto como una tarea nacional urgente en el que se involucren empresas, hospitales y otras muchas instituciones que le permitan a los jóvenes que manifiestan ciertos intereses y preferencias corroborarlas en un espacio real, y que en todo caso se sirvan de figuras como la del orientador vinculador en los planteles para apoyar sus decisiones o para eventualmente ir corrigiéndolas con el paso del tiempo. El octavo desafío es uno doloroso que tiene que ver con las carencias de nuestros planteles. Miren ustedes, rápidamente, no les voy a decir algo que ustedes no conozcan, todos sabemos las carencias que tienen los planteles. 53% de los planteles no tiene biblioteca. No tienen, por ejemplo, laboratorios de cómputo, 34%, o laboratorios de idiomas, más del 80 y tantos %. Es evidente que necesitamos realizar inversiones mucho más cuantiosas, pero eso depende de una definición previa, que es que a esto se le asigne la prioridad que tiene. Si no le asignamos socialmente la prioridad que tiene, difícilmente va a proveerle de servicios el Estado en general a estos planteles de los recursos que requieren, y aún así, con toda esa voluntad, el país no tiene los recursos suficientes para resolver de la noche a la mañana muchos de estos problemas. Pero es claro que necesitamos avanzar en este renglón. Apenas en los últimos 2 años ha habido incrementos en los presupuestos, pero son crecimientos relativamente inerciales,
o de incrementos modestos. Ha habido también avances desde el punto de vista de una proporción creciente del presupuesto dedicado a becas o bien a infraestructura, pero esencialmente no es suficiente. Necesitamos hacer más y sobre todo hacer más en un contexto donde hay un mandato de obligatoriedad de la educación media superior. Como ya lo dije, estos son algunos de los avances, pero son insuficientes. A ese paso necesitaríamos muchos años para llegar a todos los planteles y proveerle de algunos recursos que les permitan resolver sus carencias. La novena de los desafíos, el noveno de los desafíos, es algo que ya se tocó en la introducción. Marinela hablaba de este tema, de desarrollar las competencias relevantes para el mercado laboral. Hay un enorme desequilibrio, una enorme discrepancia entre lo que se demanda en el mercado laboral y la manera en que formamos a los jóvenes en la escuela. Vean ustedes, este es un dato verdaderamente impresionante. Cuando se le pregunta a los jóvenes si las competencias que adquirieron en el bachillerato les fueron útiles en su primer empleo, solo 38% dijo que sí le resultaron muy útiles o muy útiles. Y el resto lo matizó de manera significativa, al grado incluso que el 24% respondió simplemente que no les sirvieron nada. Tenemos un problema entonces mayúsculo de desarticulación entre la oferta educativa y las demandas del mercado laboral. Ya se aludía a los resultados de McKinsey, que dice que el 40% de los jóvenes no está listo, los empleadores no creen que estén listos para ingresar al mercado laboral, y lo que es peor y paradójico es que muchos piensen que no solo no están listos, sino que eso les provoca una suerte de escasez desde el punto de vista de habilidades y talentos necesarios que están buscando los empleadores, entre otros muchos de los jóvenes carentes de habilidades socioemocionales esenciales como la perseverancia, el trabajo en equipo, entre otros. Necesitamos revisar el paradigma conforme al cual formamos a los jóvenes. Hasta ahora los formamos primero en el estudio y después en el trabajo, con una separación drástica entre un mundo y otro. Necesitamos acercar ambos mundos, necesitamos trabajar con ellos y hacerlos que se relacionen íntimamente. Necesitamos proveerle a las personas de orientación vocacional y prepararlos sobre todo para adaptarse a necesidades cambiantes y eventualmente hacerlo a través de la formación continua y sobre todo de formación para la vida. Y en ese sentido, no tengo ya demasiado tiempo para ahondar en estas opciones, pero ya es una suerte de rompecabezas que estamos hablando para lograr acercar a uno y otro mundo. Estamos trabajando en el modelo dual, como ya se dijo en la introducción. Estamos trabajando con el programa Constrúyete para desarrollar habilidades socioemocionales entre los jóvenes. Estamos introduciendo en la educación media superior un modelo de emprendedores que ya está vigente en más de 1,100 planteles, pero necesitamos llegar a todos los planteles, a los 15,000 planteles de la educación media superior. Necesitamos reforzar la orientación vocacional, brindar opciones para los jóvenes que no estudian ni trabajan a través de Capacítate y hacer una revisión permanente del marco curricular común y de sus contenidos. Estos son algunas de las piezas del rompecabezas y algunas de sus características. Ya no voy a ahondar en ellos por razones de tiempo. Y termino con el 10º desafío, que son las conductas de riesgo en las que normalmente se incurre en esta etapa de la vida. Vean ustedes, este es el diagnóstico que deriva de una amplia variedad de encuestas. Primero, hay un consumo frecuente, intenso de alcohol y tabaco, incluso cerca del 14% de los jóvenes de la educación media superior ya han consumido drogas ilícitas.
con frecuencia experimentan actos o episodios de violencia o la ejercen. 70% de los jóvenes de la educación media superior han tenido o experimentado algún episodio violento. A menudo se sienten deprimidos, tristes o desolados y necesitamos brindarles herramientas y atención. Y finalmente, con frecuencia, la gran mayoría de los jóvenes no encuentra en la escuela un espacio de apoyo. Y esto es triste porque con frecuencia los jóvenes pasan mucho tiempo de su vida, en ese lapso específico de su vida, en la escuela. Por eso es que nos hemos dado a la tarea de, a través de Constrúyete, desarrollar, empoderar a los jóvenes a través del desarrollo de habilidades socioemocionales, entre las cuales tienen esas virtudes, y sobre todo lo que buscamos es que esas habilidades contribuyan a empoderar a los jóvenes, les permitan acercarle herramientas para lograr tener éxito en diferentes ámbitos y por supuesto a través de ese mecanismo también contribuir a moderar y a disminuir la desigualdad. Esencialmente lo que planteamos es que la escuela se ha concentrado en el desarrollo de habilidades cognitivas. Necesitamos también que se haga cargo de desarrollar habilidades socioemocionales, porque esa combinación es fundamental para lograr un mejor desempeño entre los jóvenes. Este programa Constrúyete se propone desarrollar todas estas habilidades socioemocionales en 3 dimensiones específicas que tienen que ver con el conocimiento de sí mismos, con la relación de los jóvenes con terceros y con el proceso de toma de decisiones. Allí están identificados cada uno de los diferentes habilidades socioemocionales que pretendemos impulsar hasta este modelo. Termino mi intervención, espero no haberlos agobiado ni cansado demasiado. Termino mi intervención con una mirada de optimismo, porque todo el primer semestre de este año estuvimos abocados a convocar a 7 diferentes foros de consulta para la revisión del modelo educativo, con miras a revisar el modelo e incorporar transformaciones en él con fines favorables de impulsar cambios que nos permitan verdaderamente entregarle una mejor educación y empoderar más a los jóvenes. Estas fueron algunas de las conclusiones de los foros, que por supuesto se van a traducir en un planteamiento formal de transformación del modelo educativo, pero estas les dan idea de algunas de las propuestas que estuvieron vigentes en estos foros de consulta. Algunas, seguramente para la gran mayoría de estas propuestas, es muy difícil estar en desacuerdo con estas propuestas. Su contenido es a menudo incuestionable, más bien lo que hay que discutir y debatir es el cómo poner en marcha todas esas transformaciones, pero es claro que necesitamos dotar a los maestros de más y mejores y variadas competencias, modificar y transformar los modelos de formación continua y desarrollo profesional y por supuesto hacerlos más pertinentes y eficaces, activar el trabajo colaborativo, entre otros incluido programas de acompañamiento a los jóvenes desde la escuela y con el apoyo de los padres de familia. Hay, podríamos decir, propuestas de tipo pedagógico y hay propuestas de tipo organizacional para la escuela, pero todas ellas son indispensables para proveer a los jóvenes de mejor atención y mejor educación. Creo que en los próximos 2 o 3 meses ya estaríamos en posibilidades de hacer una presentación colectiva en la Secretaría sobre lo que podrían ser los rasgos del nuevo modelo educativo para garantizar que la reforma educativa de febrero de 2013 no sea, como dicen algunos, una reforma laboral o administrativa, sino sea una reforma que tenga la capacidad para llegar al aula, para concretarse en el aula y por supuesto para hacer realidad muchos de los principios de la reforma.
Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias al señor subsecretario. No se vaya, don Rodolfo, no se vaya. Como no se vaya todavía, no se vaya, por favor, ya se quiere escapar. Pero buena parte del propósito de clase 2014 es construir un diálogo y construir intercambios de puntos de vista y preguntas. Así es que el escenario que nos ha planteado, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero no es enormemente desafiante, ¿no? Hay 10 líneas y rutas de acción profundas que tienen que ver con todo el sistema educativo medio y superior en México, romper esa brecha, subsecretario, entre la escuela y el mundo del empleo y el mundo que genera las oportunidades de trabajo es vital. ¿Cómo podemos hacer esta revisión de programas de estudio, de planes académicos y de profesionalización de los docentes para cerrar esa brecha entre el mundo del empleo y el mundo del trabajo con la escuela? Por favor, querido Rodolfo. Con mucho gusto. Bueno, quizá una preocupación que ustedes compartan con nosotros es justamente este abismo que separa a la escuela del mundo del trabajo. Han sido muchos los intentos para acercarlo y la gran mayoría han fracasado o se han quedado en el terreno de la simulación. Menciono un ejemplo: los comités institucionales de vinculación que buscaban que en los espacios educativos se estableciera un mecanismo de consulta en donde estuvieran presentes empresarios y líderes de instituciones y organizaciones para garantizar que los planes y programas de las diferentes instituciones educativas incorporaran las preocupaciones de esos actores específicos. Desafortunadamente ese intento no ha sido muy exitoso. Me atrevería a decir que en muchos casos ha habido enorme simulación al respecto. Ha habido algunos avances, pero necesitamos avanzar mucho más rápidamente de lo que lo hemos hecho. Una vía, pero es terriblemente exigente, es la del modelo dual. Digo terriblemente exigente porque no es posible adaptar mecánica y de manera directa las condiciones y características en las que se desenvuelve el modelo dual en Alemania a las que operan en México, y necesitamos un andamiaje institucional que no hemos construido y que eventualmente tendremos que construir y nos llevará algunos años lograrlo. Pero es claro que tenemos que ensayar muchas variantes. Por ejemplo, el CONALEP es una institución que fue creada con docentes que se buscaba que mantuvieran su relación laboral con las empresas y que solo de manera parcial se desarrollaran en el plantel. Y eso creó un modelo de contratación que hoy hizo agua y que necesitamos repensar modelos de contratación de esa naturaleza, que eran un mecanismo de vinculación que desafortunadamente hoy día ya no funcionan como funcionaron en otro momento, entre otras razones porque necesitamos garantizar que los trabajadores tengan respuesta desde el punto de vista de sus derechos laborales. En fin, esencialmente hay mucho trabajo que hacer. Muchas gracias. Vamos a tomar ahí, tenemos preguntas de aquel lado, si son tan amables, por favor. Lo escuchamos rápidamente, por favor. Eurípides González, de la Escuela Normal Preescolar Adolfo Biguri de Guerrero. ¿Cómo compartimos gobierno y maestros la eficiencia terminal en todos los niveles educativos? Muchas veces los medios de comunicación plantean que gran de la culpa de la eficiencia terminal somos los docentes. ¿Cómo lo compartimos gobierno y maestros? Muchas gracias, maestro, le agradezco mucho. Doctor, por favor. Bueno, estoy totalmente de acuerdo que no es una responsabilidad de un solo actor. En esta necesariamente concurren todos los actores de la comunidad y por supuesto aquellos vinculados con esas comunidades como son los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y el gobierno federal. Se trata de tener una intervención razonada, razonable, que tome en cuenta las fortalezas de cada uno de los actores
y compromisos específicos de los diferentes actores para encarar un problema de una envergadura enorme como es, por ejemplo, el abandono escolar y su contraparte que es la baja eficiencia terminal. Necesitamos trabajar intensamente en este renglón y quizá el ámbito donde ambos, docentes y autoridades, podemos concurrir rápidamente es en la mejora significativa del trabajo del aula y en la organización del entorno escolar, que son determinantes desde el punto de vista de la escuela para motivar una alta o una baja eficiencia terminal. Lo que hemos encontrado es que a menudo en esos casos el liderazgo del director y la participación de los docentes en una escuela es fundamental para encarar exitosamente problemas como el abandono y la baja eficiencia terminal. Muchas gracias. Secretario, ¿se tiene contemplado implementar o incluir en la currícula las diferentes actividades que favorecen la permanencia del alumno? Ya. Por supuesto. Gracias. El marco curricular común es el único elemento que une a los diferentes subsistemas de la educación media superior. La educación media superior es quizá la más compleja de todo el sistema educativo. La educación media superior tiene 33 diferentes subsistemas y 200 planes y programas. Y lo único que comparte ese archipiélago es el marco curricular común. Es ahí donde necesitamos concentrar nuestra atención para, primero, determinar qué competencias genéricas deben desarrollar los estudiantes para lograr el perfil de egreso, cuáles las competencias de las disciplinas básicas o de las disciplinas extendidas deben reunir como competencias, entre otros aspectos. En este ámbito es donde necesitamos revisar, por ejemplo, si podríamos incorporar habilidades socioemocionales, el desarrollo de habilidades socioemocionales en el marco curricular común. Esa fue una de las recomendaciones de los foros de consulta. Muchos docentes insistieron que eso podría ayudar, podría empoderar a los jóvenes para determinar sus propios proyectos y la perseverancia y disciplina para alcanzar sus propósitos y objetivos, por ejemplo. Pero creo que es ahí donde necesitamos definir el esfuerzo que tenemos que realizar. Instalamos un grupo de trabajo con 17 expertos para revisar los contenidos del marco curricular común. Esa revisión está en marcha y seguramente en los siguientes 2 o 3 meses tendremos resultados y recomendaciones específicas de qué hacer con el marco curricular común, entre otros, para alcanzar estos propósitos. En lo que se ha avanzado significativamente es en el tránsito entre un subsistema y otro, ¿no es cierto? Hoy existen mecanismos mucho más fáciles de reconocimiento y de validación. Todavía estamos lejos de facilitar al 100%. La movilidad. Desafortunadamente estamos construyendo todavía el andamiaje institucional que se requiere para lograrlo, pero ya es un propósito del sistema educativo trabajar en esa dirección. En esa línea. Una pregunta más de este lado, por favor, maestra, la escuchamos. Muchas gracias. Soy María de los Ángeles García Bojorges, vengo de una escuela de educación media superior privada de León, Guanajuato, y yo coincido que debemos de estar siempre tendientes a mejorar pues nuestra calidad, obviamente capacitación docente y insertarnos en el Sistema Nacional de Bachillerato. Pero ¿cómo hacer para romper esos cuellos de botella de índole económico sobre todo? Puesto que la capacitación para los docentes de colegios particulares, específicamente Profordems, tienen un costo significativo y además el estar pues solicitando esas certificaciones para insertarnos en el Sistema Nacional de Bachillerato también no son baratas. ¿Cómo le podemos hacer? Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, 2 respuestas rápidamente. La formación docente efectivamente en competencias es costosa, el costo individual es alrededor de 10,000 pesos. Esto se otorga como subsidio del gobierno federal para fomentar la capacitación de todos los docentes de instituciones públicas y eventualmente podríamos tener un acercamiento para determinar de qué manera el gobierno federal puede ayudar a las instituciones particulares para favorecer la formación en competencias de sus docentes. Estoy, por supuesto, abierto a conversar sobre ese tema y eventualmente establecer compromisos sobre el mismo.
en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un mecanismo para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato que no es costoso. El comité directivo estableció la opción 4, el nivel 4, como posibilidad de evaluación documental sin costo absoluto, y el nivel 3 implica ya evaluación in situ, pero puede ingresarse al Sistema Nacional a través del nivel 4 y eventualmente prepararse para ingresar al nivel 3, pero que sí implicaría ya un costo para sufragar la evaluación in situ. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a concluir esta conferencia magistral. La conferencia del doctor Tuirán estará en línea en el sitio de clase.org.mx para todos aquellos ustedes que quieran consultarla y seguir las interesantes e importantes señalamientos que ha hecho el doctor aquí. No nos resta más que agradecerle con el aplauso de todos ustedes y la entrega de un reconocimiento a nombre del IFIE, por favor. Muchas gracias, Rodolfo, te agradezco muchísimo. Aquí voy a poner la foto. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias, excelente. Encantado, muy agradecido. Leonardo. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Gracias. Despedimos con un aplauso fuerte al señor subsecretario, por favor, muchas gracias.